Tercera hora, camino de la tertulia. Hoy tenemos a Pepe García Domínguez, a Luis del Pino, que se incorpora a nuestra tertulia, a Francisco Rosell, director del Mundo, y hablaremos de esa información importante que viene hoy sobre la checa ideológica que ha montado el PSOE. El PSOE. O sea, no es Podemos, es el PSOE desde tiempos de Cerolo en el tinglado este del bochorno gay. Pero antes, ¿cómo está el tiempo? Pues es un día de bochorno atmosférico, pero de verdad. En Madrid, bueno, por supuesto no llueve en ningún sitio. En Madrid nos vamos a 40 grados. En principio es la máxima prevista también en Albacete, en Guadalajara, en Lérida, pero probablemente se irá algo más, pues o en el Valle del Ebro o en el del Guadalquivir. Y la mínima, 11 grados en Vitoria. Bien, vamos con Sara Sanz y Daniel Muñoz a tratar de contarles, sin caer demasiado en la injuria personal y la descalificación de orden, ¿cómo podríamos decir? Hormonal, enzimática, porque al final son las enzimas lo que mueven todo el sistema nervioso, muscular. Al final siempre hay una enzima que te falta o que te sobra y es la que hace que se descabale el funcionamiento aparentemente normal del bípedo implume, que es el ser humano común. Bien, no me refiero naturalmente al mantecas de Marlaska. El mantecas de Marlaska no es bípedo del todo, es prácticamente cuadrúpedo, porque va como a gatas con sus mantecas el hombre, pero mantecas peludas, y porque además se ve que, claro, si su instrumento de pensamiento y de crítica política está en el tafanario, pues es evidente que estamos retrocediendo mucho más atrás de Neandertal. Neandertal es un incomprendido dentro de los sapiens. Estamos en el momento en que el humano, en vez de levantarse de la sabana y ponerse en pie para ver si venía un búfalo o un inspector de Hacienda, pues vuelve otra vez a ponerse a cuatro patas, mantecas peludas, que es el cojo manteca de Marlaska. Digo, y en el mundo los jóvenes no lo recordarán, claro, porque no habían nacido, ¿cómo lo van a recordar, pobres? Y además eso no sale en cuenta a mí. Pero en el año 84, cosas así, cuando empieza Maravalla a cargarse la educación pública, hace una ley de educación y estaban todavía los comunistas del no a la OTAN muy organizados y montan una gran manifestación contra la reforma educativa del PSOE, siendo ministro José María Maravall, hijo de José Antonio Maravall. Y que era como el socialismo ilustrado, había estudiado en Inglaterra y trajo una catástrofe. Pero los comunistas eran más catastróficos todavía. Y entonces le montaron unos pollos delante del ministerio tremendos. Y el héroe de aquellos pollos era el llamado cojo manteca. El cojo manteca, lo de manteca no sé exactamente por qué le llamaban, unos hacían, de verdad muy flaco, murió politoxicómano en la cárcel. Pero el manteca tenía muy mala uva, y era cojo y iba con una muleta. Y entonces con la muleta le daba a la entrada a la boca del metro, no recuerdo si era Sol o Sevilla, pero uno de los principales del centro de Madrid, con la muleta, como no llegaba, y además al ser cojo no podía encaramarse para romper el cristal, pues el anuncio de la estación de metro estaba ¡bam! ¡Bam! Dándole con la muleta, el cristal que no se rompía y el cojo que le daba con la muleta y el cristal aguantando hasta que al final se cargó el cristal. ¡Guau! Con un alarido de satisfacción de la muchedumbre. Y el cojo manteca fue el símbolo de aquella barbarie contra una ley que quería reformar para mal, pero el otro la quería reformar para peor, seguramente, ya dándole con la gallata, ya me contarán ustedes. Bueno, pues el cojo manteca, ya digo, murió en la cárcel por diversos delitos, politoxicómano y poliolvidado de todo el mundo. El mantecas de Marlaska es este que usa su mecanismo de reflexión crítica, digamos, su cerebro, pues no lo tiene en la cabeza, ni tampoco en el alma, como pensaban algunos, que la gente pensaba con el corazón. Este piensa con lo que enseña, con lo que hay, en ese nalgatorio peludo y mantecoso que da grima verlo. Socialista, del Partido Socialista, uno de los más corruptos del mundo. Más corrupto del mundo, dentro del socialismo, es el andaluz. Pero después va el asturiano. El asturiano con Soma UGT,
Bueno, eso es una cátedra de corrupción, una auténtica minería de corrupción. Y ahí estaba en las Juventudes con Adriana Lastra. Ahí estaba el Sergio este, que así se llama, el nalgas peludas, el Mantecas, vamos, el Mantecas de Marlaska. Pero ¿eso a qué nos lleva? Nos lleva a que tenemos en el poder un partido que el 70% de sus votantes dice que no les molesta pactar con la ETA. Es decir, un partido echado a perder. Que un militante del PSOE de toda la vida, que ha tenido cargos en las Juventudes, que ha tenido cargos en agrupaciones locales, en ayuntamientos, siempre de la mano del PSOE, es el que expone su órgano pensante, que es el trasero, a los diputados de Ciudadanos, el día del bochorno gay. Esa es la realidad del PSOE. El PSOE real es ese. Bien. ¿Y quién está a la cabeza de ese PSOE que piensa con lo que otros utilizan para otra cosa? Probablemente con el mismo resultado. Pues Pedro Sánchez. Y ayer Pedro Sánchez ofreció un verdadero recital. Alguno dirá diarrecital, porque es diarreico lo de este hombre. O sea, no es normal. O sea, una cosa es que un político te mienta. Podríamos decir que está aceptado. Está mal, pero bueno. Pero que te mienta una vez al día. Bueno, si es posible una vez al mes ya lo agradecemos. Decimos, gente de palabra, solo eso nos ha mentido una vez al mes. Y ya, si habla poco y tarda meses en salir y solo te ha mentido una vez al año, bueno, entonces ya es un santo. Dice, es que nunca falta su palabra. De nada, hombre, el año pasado dijo, el año pasado, pero eso no es nada al lado de otros. Ayer Sánchez y su partido se contradijeron no menos de 4 veces. Abrió la lidia de la verdad el propio Pedro Sánchez en Televisión Española, con el que llaman el lechero, el Fortes, porque es que hubo una huelga de la leche en Galicia o en Asturias y se puso a la cabeza de las vacas y de los lecheros. Y era más lechero que el que inventó la leche. O sea, bueno, pues entonces le llaman el lechero. Hay cosas peores. Digo, peores. Ser lechero es muy honrado. Que te llamen el lechero siendo periodista ya es sorprendente. Pero en fin. Pero el lechero, que es el que le dio el masaje a Otegi, el masajista de Otegi, era el lechero, el Fortes este, pues le pregunta lo que el otro quiere contestar. Y dice varias cosas, Sánchez, tremendas. Vamos a repasarlas, porque luego la mitad de las cosas se las dijo a Pablo Iglesias. En esencia, primero, recordó que estamos en un régimen constitucional donde hay un rey. Sorprendente, porque hasta ahora no lo respeta. Y naturalmente el lechero no le preguntó por la lechera, que es que la lechera del rey son las Cortes, la soberanía nacional. Es decir, el rey es rey porque las Cortes lo aceptan. Si no, no sería rey. Nadie sería rey si la sede de la soberanía nacional española, porque el dueño de España es el pueblo español. El pueblo español tiene un sistema que es la monarquía parlamentaria, siempre que el rey jure la Constitución que reconoce la soberanía del pueblo español. Vemos que el rey es nuestro primer funcionario, el símbolo histórico de la nación, etc. Y de hecho, el rey que tenemos juró la Constitución ante las Cortes y la princesa de Asturias ya ha jurado la Constitución. Desde tiempos de Isabel II, pues es lo que se hace indiscutiblemente. Recordaba antes el artículo que más me gusta de la Constitución de Cádiz, la primera que tuvimos, la de 1812, la Pepa, porque salió el día de San José, por eso le pusieron la Pepa, que dice: la nación española es libre e independiente y no puede ser propiedad de ninguna familia ni persona. Eso ha funcionado hasta Pedro Sánchez. Porque desde ayer Pedro Sánchez cierra las Cortes, tiene cerradas las Cortes, sede de la soberanía nacional, con lo cual, ¿para qué vas a hablar con el rey? Si no están las Cortes, que es la madre del Cordero, ¿para qué vas a hablar con el Cordero? Pero es que en el fondo tampoco va a eso. Él lo que quiere es cambiar la Constitución para que añadir aquella cláusula, aquel artículo estupendo, creo que es el 2 del preámbulo, que rezaría así:
la nación española es libre e independiente y no puede ser propiedad de ninguna familia ni persona, excepto el PSOE de Pedro Sánchez. Eso sí, del PSOE de Pedro Sánchez sí que puede ser absoluta propiedad. Y ni es libre ni es independiente, es dependiente del amo, que es Pedro Sánchez. Para lo cual quiere reformar la Constitución. Y dice exactamente lo contrario de lo que decía hace 2 años. Dirán, pero ¿cómo lo contrario? Lo contrario, exactamente lo contrario. ¿Por qué? Porque lo que quiere es una reforma que le permita gobernar teniendo pocos escaños. Para lo cual, bueno, pues vamos a cambiar la ley electoral hasta que salga yo, Pedro Sánchez Pérez Castejón. Y ese es el resumen. Y luego, claro, para eso tiene que formar gobierno. Y entonces ahí llegan los comunistas. En este libraco, saco de Lenin a Podemos, pues cuento los avatares de Pablenín. Pablo Iglesias Turrión, si fuera español, si quisiera a su país, a su nación, en vez de odiarla, habría llegado al poder hace 4 años. Pero sin ninguna duda. O sea, en el momento de los indignados de la crisis económica, saca la bandera nacional, española, que es la que hay. Contra la burguesía catalana, contra la burguesía vasca, contra la represión del español, la lengua del pueblo, de los pobres y tal, vamos, se va a 190 escaños y no lo sacamos de la Moncloa en 2 décadas. Pero le falta el excipiente nacional. A cambio, no tiene nación, pero tiene Villatinaja, tiene ya un casoplón con su heredad, además edificada ilegalmente, para que se note que hay poderío y tal y cual, con su piscina, sus tinajas, sus servicios, sus acólitos y sus cosas. Bien. Pero el problema es que es comunista. Y los comunistas tienen la costumbre de llevarse lo que no es suyo. Porque por eso son comunistas. Lo mío es mío y lo tuyo es mío. La esencia básica del comunismo práctico aplicado. Bien. Y claro, en Europa esto no se ve bien. Ya después de lo de Grecia, esto de meter a los comunistas, sobre todo comunistas venezolanos, fundados por Venezuela y pagados por Irán, no está bien visto. No. En general no se ve bien en Europa. Es más, los presupuestos no se los cree nadie. Dice, hombre, los presupuestos donde andan estos mangutas tienen que ser una farsa. Y lo serían, claro. Y entonces le ofrece no entrar en el gobierno. Porque lo gracioso es que lo que le ofreció a Pablo Iglesias es no entrar en el gobierno. Si tú le vas a alguien a decir que no entre en el gobierno, no le dices nada. No. Este es mi Falconetti. Le ofrece a Pablo Iglesias no entrar de ninguna manera en el gobierno, porque no le apoyaría si aplica el 155 en Cataluña. ¿Cómo? Dijo Junqueras. ¿Pero cómo? ¿Cómo? Dijeron en TV3. ¿Qué? ¿Qué soy yo? ¿Qué soy yo? El 155 no me apoyaría y claro, un gobierno sobre esas bases no se puede sostener porque a la primera de cambio tendríamos una crisis, cosa que es rigurosamente cierta. Pero bueno, pues no le ofrezcas entrar para decirle que no puede entrar. Pero eso cambió, porque claro, Pedro Sánchez tiene el don de poder cambiar de opinión, como tiene todas las televisiones en la mano, sin que nadie se lo reproche. Cambió de opinión por la mañana, a mediodía y por la tarde. Y le ofreció, le desofreció, le ofreció, le desofreció y le volvió a ofrecer entrar en el gobierno. Pero con una frase ya esta típica de este pájaro de cuenta. El gobierno contempla todos los escenarios. Ya. No, y yo contemplo las lagunas de Ruideras y me voy a La Mancha. O sea, yo también. Y desde mi pueblo, los Montes Universales, yo desde el Tremedal contemplo el Valle del Jiloca. O sea, escenarios y más allá, ¿eh? Hay quien dice que un día que no haya niebla, desde mi pueblo se ven los Pirineos. Milagro de la Virgen del Tremedal y la vista del lince que tenemos los de allí. Es un milagro. No he dicho que sea un hecho, he dicho que es un milagro, pero se dice. O sea, que contemplo, pues yo contemplo Francia, contemplo Marruecos, y me da la vista, bueno, yo lo contemplo todo. Pero hombre, ¿qué es eso de contempla todos los escenarios? Pablenín entró en una especie de catexia, de ataraxia, no sé, le faltó, claro, como es semianalfabeto, no sabe que en la España musulmana había una fórmula
cuando alguien se volvía loco por un artista. Cuando alguien cantaba muy bien, digamos, como sería en el flamenco, y tal, y que le tiran el reloj de oro y lo que sea, lo que hacían con Camarón. Solo he visto yo, gente tirar el reloj de oro a Camarón, con peligro de darle y descolocarlo un poco. Bueno, descolocarlo era imposible. Eso le llamaban en árabe, se llama el tarab. El tarab es como el arrebato, le dirían los del Sevilla, o el arrebato. Y se cuenta que hubo un poeta que le había dado unos versos a una bayadera de las que tenían allí, vamos, para entendernos, pero con una geisha mora. Y entonces que cuando cantó aquellos versos le gustaron tanto, se emocionó tanto, que cogió el cojín en el que estaba sentado, se lo puso en la cabeza como si fuera una vendedora de arenques y se puso a dar vueltas en la habitación gritando «¡Pescado fresco! ¡Pescado fresco!». Miren ustedes, ¿cómo no iban a caer los reinos de Taifas? Efectivamente cayeron, estaban medio locos todos, pero si Pablo Iglesias supiera algo de la historia de España, en lugar de execrarla, se hubiera puesto ayer en Villatinaja a dar vueltas a la tinaja gritando «¡Gobierno fresco! ¡Gobierno fresco!». Le habría dicho Irene, pero Pablo, ¿pero qué haces? ¿Qué haces? ¡Gobierno fresco! ¡Gobierno fresco! ¡Que hay ministerio, Irene! ¡Que tenemos ministerios! Pues acabo de leer que no. ¿Cómo que no? Que no, que nos ha tomado el pelo otra vez. No. Hijo de perra, burgués asqueroso. Shh. Mira cómo vivimos, Pablo. Bueno, todo esto pasó ayer. En un mismo día desofreció, ofreció, desofreció, volvió a ofrecer y al final se quedó contemplando todos los escenarios el compañero Pedro Sánchez Pérez Castejón, alias Falconetti con fraude. Es tremendo. Pedro Sánchez y Pablo Iglesias continúan con su particular cruce de mensajes y filtraciones a través de los medios de comunicación. Ayer Sánchez comenzaba la jornada rechazando de plano un acuerdo con Pablo Iglesias. Finalizaba ofreciéndole la entrada de técnicos de su partido en el Consejo de Ministros. Eso sí, según lo que ha trascendido, estos no podrían tener un perfil político. La dirección socialista confirmaba la propuesta y Podemos la negaba. Según explican, Sánchez e Iglesias no hablaron de ello en la conversación que mantuvieron ayer por la tarde. Irene Montero restaba importancia a la última iniciativa. Creo que no hay ninguna novedad en esa propuesta. Nosotras desde el primer momento le hemos dicho al candidato a la presidencia que estamos plenamente disponibles, no solamente Pablo Iglesias, sino todos nuestros equipos, para hacer una negociación y un acuerdo integral de gobierno y por lo tanto poder hablar de los programas y de los equipos. En cuanto el Partido Socialista levante sus vetos y sus líneas rojas, nos podemos sentar a hablar. Me encanta cuando habla de él como Pablo Iglesias. Ni que fuera un entrenador extranjero, o sea, y están por el tercero ya. De Pablo Iglesias, que es un señor al que conozco. ¿Quién es Pablo Iglesias? Y le he hecho 3. O sea, pero son así, son unos farsantes. Pero vamos ahora a la gran farsa. Hoy hay un artículo de Emilio Cammani en Libertad Digital. Como hay que hacer ahora los artículos en Internet, que cuando se produce la cosa inmediatamente la comentas, porque además con Pedro Sánchez dura lo que dura, porque puede hacer lo contrario y decir algo distinto en 10 minutos, o sea que tienes que ir muy rápido. Entonces rápidamente, por la noche, escribe Emilio Cammani, y se puede leer ya esta mañana, son las 8:26 y Marlaska no ha dimitido, diciendo, vamos a ver, lo que están proponiendo Pedro Sánchez y además está proponiendo Pablo Casado es que gobiernen aunque tengan muy pocos votos, sin necesidad de pactar. No es el bipartidismo, es Pedro Sánchez, el Pedro Sanchismo, y Casado, pues a ver si alguna vez el PP recupera lo que tuvo y entonces, aunque no tenga mayoría, pues sale. ¿Quieren cambiar la Constitución? Vayamos a una segunda vuelta o vayamos a un sistema presidencial. Que votemos al presidente del gobierno. Dice Emilio que entonces el rey quedaría en segundo plano. En segundo plano ya está. ¿Qué más da? Puede haber, como en Francia, hay presidente y primer ministro. Bueno, votemos al primer ministro. Pero en fin, el caso es que lo que quiere Sánchez es que haya una ley en la Constitución que garantice que siempre salga Pedro Sánchez. Porque Pedro Sánchez, en su vanidad, piensa que el PSOE será eterno
siempre que esté con los separatistas. El único problema es que los separatistas tienden a separarse. Y esto es como cuando tú te apoyas en una grieta, que se va abriendo la grieta hasta que al final te parte por la mitad y te caes al agujero, a la sima. Pero los separatistas se van separando. Y lo que está haciendo el PSOE es alimentar el separatismo de manera que esa parte en la que se apoya fatalmente se va a ir, se va a disgregar y él se va a quedar primero muy dolido de las zonas íntimas y después cabeza abajo, barranco abajo, sima, espero que sea la de San Andrés. Pero lo que propone lo hace con tal convicción que es que parece que el tío lo haya dicho siempre. Y decía justo lo contrario. Pedro Sánchez se desmarcaba de la formación de gobierno proponiendo una reforma constitucional que facilite gobernar a la lista más votada si no hay acuerdo, una propuesta rechazada por el propio presidente hace unos años y por miembros de su ejecutivo ayer mismo, también por Pablo Iglesias en declaraciones a Antena 3. Es que tenemos un artículo 99 de la Constitución española que no funciona, hay que reformarlo. Este es el primer acuerdo de país que yo voy a ofrecer al conjunto de fuerzas parlamentarias, es decir, tenemos que encontrar un mecanismo que permita una investidura y que impida coaliciones negativas que precisamente pueden abocar a la repetición sistemática electoral. Nosotros pensamos que hay que respetar el espíritu parlamentario de nuestra Constitución y que un político, cuando gana unas elecciones, su trabajo es llegar a acuerdos. No decir, como no llego a acuerdos, voy a cambiar las reglas del juego, voy a cambiar la Constitución, voy a cambiar la ley, a ver si la ley me hace el trabajo por el que a mí me pagan, que es llegar a acuerdos con otros. Pero aquí está en el libro, recuerdo, cuando era asalta el Congreso, rodea el Congreso, con el terrorista Alfon, soltada Alfon, libertad para Alfon, que lo pilló la policía con una olla, con clavos como metralla para matar policías. Asalta al Congreso, rodea el Congreso. Ese es Pablenín. Pero vamos a ver. Pero esto que dice que no haya coaliciones negativas, pero que ha sido la moción de censura contra Rajoy, si eso no es una coalición negativa, que venga Dios y lo vea. O sea... Pero para coalición negativa el PSOE, que es la negación de España. Bueno, pruebas al canto. Lo que ha sucedido... antes, recreativo, para alimentar la tertulia. ¿Qué decían Casado, Sánchez, Rivera e Iglesias sobre la reforma de la ley electoral? Porque todos han hablado sobre la reforma de la ley electoral. Esto de la Constitución es una manera de reformar la ley electoral, pero a lo grande, o sea, para el camarada con fraude. Pues decían esto. Hemos debatido cómo reformar nuestra ley electoral para hacerla más representativa y para garantizar que gobiernen los ganadores y no la suma de los perdedores. Nosotros hemos presentado una iniciativa parlamentaria en el Congreso de los Diputados que tendrán a disposición y que lo que dice es que tenemos que abordar un proceso de reforma de la ley electoral en muchos ámbitos y no precisamente en el que plantea el Partido Popular. Nosotros queremos desbloquear las listas electorales, nosotros queremos modificar el voto rogado para que muchos emigrantes, muchos jóvenes que están ahora mismo fuera de España puedan participar en los procesos electorales. Yo quiero que en este país la ley electoral cambie dos cosas fundamentales, o tres cosas yo diría. Una, que el voto sea más proporcional. Dos, que haya listas abiertas. Y finalmente, un corte electoral del 3% para entrar en el Congreso. Y en nuestra propuesta planteamos además que el reparto de escaños por cada provincia no cambie, que sean exactamente el mismo número de escaños que se reparten en cada provincia. Lo único que proponemos reformar es simplemente la fórmula. ¿Por qué los votos de Ciudadanos en muchas provincias se pierden? Y eso no es democrático. Cuando dice Ciudadanos se refiere a los ciudadanos, creo. Porque que se pierdan los votos de Albert Rivera se parece fantástico. Ahora, ¿qué ha dicho Pablenín? Pues nada. Dice que los escaños de la provincia mantengan los que están. No, si se mantienen los que están. Los escaños están adjudicados por ley electoral para el Congreso, para el Senado y además en función de la población. Así que Soria ha perdido uno porque no hay casi nadie. Viven en Zaragón la mitad de los de Soria. Bueno, y en Teruel y en Huesca vamos camino. Bien, es verdad que en Teruel nos repartimos entre Castellón, Valencia, algo Zaragoza y a este paso Madrid, porque tenemos que salir huyendo del nacionalismo aragonés. Y aquí en Madrid, por lo menos, nos acogen. En Huesca no sé qué harán, declarar la guerra a Lérida o irse a Francia o algo así. Pero, ¿esto qué quiere decir? Cada uno dice lo que le da la gana, lo que le conviene, justo en ese instante. No piensa en 10 minutos después o en otra convocatoria electoral donde puede cambiar la correlación de fuerzas. No, esto les da lo mismo. Pero la verdad del PSOE se ha visto
en el País Vasco y en Cataluña. Lo de Cataluña es una de esas cosas, de una desvergüenza, que si no tuvieran todas las televisiones en su mano. Cuando digo todas, quiero decir que hay 4 canales en Telecinco, 4 canales nacionales en la 4, 4 canales en Antena 3, 4 canales en La Sexta y 400 canales, no sé cuántos canales tiene Televisión Española, que todas las televisiones, todas, sin excepción, respaldan las mentiras de Pedro Sánchez de esta mañana. Bueno, las de ayer por la mañana, porque las de esta mañana pueden ser distintas. Y le sale gratis cualquier cosa. Y le va a salir gratis lo de Barcelona. Es más, subirá en votos, cuando es uno de los casos de corrupción más descarados que yo he visto. Pedro Sánchez Pérez Castejón pacta con Cocomocho, el forajido golpista que anda huido, cómo pagarle el sueldo a la señora esta que era adivinadora o no sé qué es, ¿es rumana? Sí, rumana, que tiene un sueldazo de 6.000 euros o una cosa así, pues que se lo pongan de 600.000 euros total, y pactando, además de la seguridad económica de esta señora, por si necesita ayuda, el forajido Cocomocho, pacta con el partido de Cocomocho la Diputación de Barcelona, que es la fuente básica de financiación de los políticos y de los partidos políticos, una vez que la Caixa B, Caixa Catalunya de Narcís Serra, pues fue intervenida por quién. La Caixa B, de verdad, de los partidos es la Diputación de Barcelona. Es la tercera fuente de dinero en general y la primera de dinero político, es decir, robado. Bueno, pues lo han hecho. Núria Marín, del Partido Socialista Catalán, va a ser finalmente la que presida la Diputación de Barcelona gracias al apoyo de los independentistas de Juntos por Cataluña. La alcaldesa de Hospitalet va a gestionar este organismo que cuenta con la mayor dotación de toda España, con 1.000 millones de euros solo en el presupuesto anual. Juntos por Cataluña va a entrar en el gobierno después de rechazar la oferta de la Esquerra para presidir la Diputación. Los de Junqueras lamentan la ruptura de la confianza con sus socios principales, mientras los constitucionalistas se preguntan qué esconde este pacto. Salvador Tobar, de Ciudadanos. Nosotros nos preguntamos qué habrán pactado ustedes. Si existe un documento secreto entre el PSC y Junts per Catalunya donde se recojan acuerdos inconfesables. Pues tendrá que ver con los indultos o con alguna manera de cariño judicial que activará el siniestro Cándido, el malo, conde Pumpido, que es el que está enredando en el Constitucional, para ver cómo se carga las condenas del Supremo contra los golpistas del 1 de octubre. Entre los cuales está el primero, Cocomocho. Porque el presidente de la Generalidad de Cataluña era este sujeto, que no había salido ni en las listas. Era el cuarto por Gerona, el cuarto de la banda de Pujol por Gerona. O sea, es casi como ser el último por, no sé, ser el Sergio, el Mantecas de Marlaska. Bueno, pues ahí lo tienen. ¿Alguien lo votó? No. ¿Qué va? Lo pusieron porque salió más por la gatera y entró este por la ventana. Proclamó la República y huyó. No con permiso, sino con la protección de Soraya Sáenz de Santamaría. Pero es un forajido. Está huido de la justicia española. En Europa le han negado su condición de perseguido político, de eurodiputado y de todo. Es un simple forajido. Bueno, pues con el forajido ha pactado el PSOE. A lo mejor en la reforma electoral incluye que todo forajido tendrá una prima, que su voto valdrá por 1 millón de votos y que además tendrá derecho a pensión vitalicia. De hecho, la señora ya la cobra. Vamos camino de la tertulia. Es la mañana.